Bienvenidos a Reavivados por su palabra, donde nos sumergimos en la palabra de Dios y exploramos su significado y aplicación en nuestra vida diaria. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 3 de Números, buscando inspiración y dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. Quédate y juntos participemos en esta experiencia espiritual. En los dos primeros capítulos de Números se contaba a Israel con fines militares, pero en Números 3 el censo tiene un propósito completamente diferente, el servicio relacionado con el tabernáculo. Antes de realizar el censo, Dios le indicó a Moisés que solo los descendientes de Aarón serían encargados de ejercer el sacerdocio y que ninguno que no fuera parte de esa familia, aunque fuera levita, podía ejercerlo, bajo pena de muerte. El sacerdocio era muy sagrado y no cualquiera que quisiera o sintiera el deseo podía hacerlo, sino únicamente quienes Dios en su soberanía había escogido por las razones que Él tenía para ello. Por su parte, este capítulo encontramos dos censos. Número 1, el de los levitas, que va desde el versículo 14 hasta el 39. Los levitas fueron contados para el servicio en el tabernáculo. No debían ejercer el sacerdocio, pero tenían el privilegio de servir a los sacerdotes y transportar todos los elementos del santuario. Además, tenían el privilegio de habitar más cerca del santuario como custodios de las cosas santas. Los levitas fueron apartados por Dios en lugar de los primogénitos de todo Israel. Los descendientes de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. De ellos se formaron 3 clanes muy importantes y cada familia tenía una función única. Los levitas, alrededor de 7.500, eran los encargados de las cortinas y las cubiertas del tabernáculo. Los coatitas, alrededor de 8.600, eran los encargados del mobiliario sagrado, el arca, la mesa, el candelabro, los altares. Y los meraritas, alrededor de 6.200, eran los encargados de la estructura, las tablas, las columnas y las bases. Y los sacerdotes vivían alrededor allí frente al santuario, eran los descendientes de Aarón y eran encargados de oficiar y dirigir el culto. Una vez más, se resalta el orden en la obra de Dios. Aunque eran servidores, cada uno tenía una función definida y no debían actuar en desorden. Hoy ocurre lo mismo en la iglesia. No todos son llamados a hacer lo mismo, pero todos son igualmente importantes. Algunos dedican el tiempo para predicar, para enseñar, otros para sostener la obra con apoyo logístico, otros practican la oración ferviente. No existe tarea menor en la obra de Dios. 1 Corintios 12, 14 al 20 nos recuerda esa unidad y esa interdependencia que son esenciales. El problema surge cuando somos tentados a usurpar funciones sacerdotales queriendo ocupar un lugar que Dios no nos ha asignado, tal como se verá más adelante en el caso de Corea, Datán y Abiram. Y el segundo censo es el de los primogénitos de Israel, que va de los versículos 40 hasta el 51. Mientras los levitas fueron contados para el servicio, los primogénitos fueron contados para la redención. Inicialmente Dios había escogido a los primogénitos para cumplir las funciones de los levitas, pero a causa del pecado del becerro de oro en Éxodo capítulo 32, Dios escogió a la tribu de Leví para ministrar su santuario debido a su fidelidad al no unirse a la rebelión. Por tanto, Dios ordenó contar a todos los primogénitos de Israel y reemplazarlos con los levitas. Como había 273 primogénitos más que levitas, se pagó un rescate de 5 siclos por cada uno y ese dinero se entregó a Aarón para el ministerio. Nunca imaginaron los israelitas en el momento de la adoración del becerro de oro que ese pecado llevaría al rechazo de sus hijos primogénitos de prestar un servicio especial a Dios. Tampoco imaginaron los levitas que su fidelidad en ese momento espiritual oscuro los pondrían en una posición más elevada de servicio al Señor en el tabernáculo. Esto nos enseña que tanto las decisiones equivocadas como las correctas siempre van a afectar el futuro de nuestros hijos y el nuestro, por supuesto. Por eso debemos pedir sabiduría a Dios en la toma de decisiones
para no dejarnos llevar por las emociones y ni mucho menos por las masas. Por otro lado, el rescate de los primogénitos apunta directamente a la redención en Cristo Jesús. Todos nosotros éramos primogénitos, destinados a ser apartados para Dios, pero solo Jesús pudo tomar nuestro lugar. El precio que pagó no fue el oro ni plata, sino su sangre preciosa, según lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Este segundo censo nos recuerda que pertenecemos a Dios no solo por creación, sino también por redención. Debemos recordar que Dios nos llama por nombre propio. No somos un número anónimo, sino que Él nos cuenta porque valemos y tenemos un propósito especial para Dios. Isaías 43:1. Todos tenemos una función especial para cumplir en la obra de Dios, sea en la iglesia o en el lugar donde nos encontremos. Cada don cuenta, por pequeño que parezca. Tu ministerio, aunque sea invisible a la vista del hombre, puede ser tan vital como el de quien predica en público. Así como los nombres de los primogénitos fueron anotados en un libro, en el cielo Dios tiene su propio registro. Malaquías 3:16, Apocalipsis 20:15. Hoy más que contar multitudes, Él cuenta corazones dispuestos a servir. La pregunta es, si Dios hiciera hoy un censo espiritual, ¿te encontrarías listo para cumplir tu función en su obra? Acude hoy a Jesús y agradécele porque Él te ha dado dones, talentos y un lugar para servir en su obra. Pídele que te ayude a cumplir fielmente con la parte que te corresponde en servir a quienes te rodean, de modo que tu corazón se llene de gozo, no por lo que haces, sino porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Lucas 10:20. Recuerda, yo soy Jonathan Rincón y deseo que Dios te siga bendiciendo.